Bueno, el link que vamos a ver hoy del origen dependiente es el anteúltimo y es el de nacimiento. Cuando uno estudia el origen dependiente, como todo lo que uno estudia o por lo menos reflexiona del canon Pali, siempre no lo puede hacer como un elemento solitario o separado, siempre está en dependencia de algo. Este link, el nacimiento, Yati, está en dependencia de otros dos, es decir, en un lugar es la condición o causa de el envejecimiento, la enfermedad, el lamento y la muerte, y por el otro lado, el nacimiento es dependiente de la existencia, o baba, el devenir. Siempre en ese sentido, entonces, tenemos como varios puntos de vista para poder observar o varios niveles de observación. Lo primero que vamos a hacer, les voy a leer, voy a compartirles un sutta al cual recurro habitualmente, que es el Samadhi Sutta del Majjhima Nikaya número 9, donde el venerable Sariputta define qué es el nacimiento, ¿no? Entonces dice, diciendo, bien amigo, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta, entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos, contesta el venerable Sariputta. Tu mamá. Eh, este sutta, que se llama Samadhi Sutta, significa visión correcta o punto de vista correcto. Y el venerable Sariputta lo que está haciendo acá es observando y reflexionando los eslabones del origen dependiente a través de la perspectiva de las cuatro nobles verdades, ¿no? Entonces define de qué se trata cada eslabón, cuál es su origen, cuál es su cesación y cuál es el camino que lleva a esa cesación. Entonces dice, amigos, cuando un noble discípulo entiende el nacimiento, el origen del nacimiento, el cese del nacimiento y la vía que conduce al cese del nacimiento, de esa forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y qué es el nacimiento? ¿Cuál es el origen del nacimiento? ¿Cuál es el cese del nacimiento? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese del nacimiento? El nacimiento de los seres en los varios órdenes de existencia. Al llegar a nacer, la entrada en una matriz, la generación, manifestación de los agregados, obtener las bases de los sentidos, a esto se le llama nacimiento. Con el surgimiento de la existencia se da el surgimiento del nacimiento. Con el cese de la existencia se da el cese del nacimiento. La vía que conduce al cese del nacimiento no es más que este octuple noble sendero, que es el punto de vista correcto, la intención correcta, la palabra correcta, la acción correcta, el medio de vida correcta, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la quietud o concentración correcta. Cuando un noble discípulo ha entendido así el nacimiento, el origen del nacimiento, el cese del nacimiento y la vía que conduce al cese del nacimiento, él aquí y ahora pone fin al sufrimiento. De esta forma también un discípulo noble, que es de entendimiento correcto, y ha llegado a este Dhamma verdadero. Bueno, entonces nos encontramos acá con una de las primeras definiciones de qué es yati, nacimiento, ¿sí? El nacimiento en este caso está colocado como cuando algo llega a ser en un plano de la existencia. Entonces, estamos hablando de cualquier ser que nace en los planos infernales, en los planos fantasmales, como un animal, como una asura, como un humano, en los planos de los devas, en los primeros planos de los brahmas, de los cuatro niveles que corresponden a los yanas, o los cuatro arupas o cuatro bases inmateriales. Esto significa que es nacimiento o generación, ¿sí? Y fíjense que agrega que esta es la manifestación de los agregados.
Significa que cuando uno renace en el samsara, que está compuesto de estos 31 planos, manifiesta esa existencia a través de los 5 agregados, es decir, los 5 procesos, que son la forma corporal, la sensación, la percepción, las formaciones mentales y la conciencia. ¿Sí? A través de eso es donde uno obtiene lo que dice acá, las bases de los sentidos. Dice que el origen del nacimiento es la existencia, es decir, que esto tiene que ver con el link anterior, que el venerable lo va a definir, ¿no? Que es la existencia en diferentes planos, el plano sensorial, el plano material sutil y el plano inmaterial. Y esto, digamos, el nacimiento está irremediablemente relacionado con el karma, ¿sí? Y justamente el eslabón anterior, que es la existencia, es donde se almacena ese karma. Entonces, el último instante de existencia de esta vida, el último instante en la mente que haya, va a ser lo que condiciona el siguiente renacimiento. Entonces, el karma y la existencia tienen mucho que ver con esa producción de esa nueva existencia. ¿Qué es lo que va a suceder en el último instante de esta vida? Va a desaparecer las condiciones para la continuidad de estos 5 agregados y se van a generar condiciones nuevas de acuerdo a ese último instante de nuevos 5 agregados. O sea, de nuevos 5 procesos. Se va a manifestar de vuelta estos 5 procesos, quizás en otro plano, quizás en el mismo, o quizás sin el cuerpo en las formas inmateriales. Cuando la existencia cesa, es decir, cuando se agota el karma, en el sentido de que no hay más avidez ni ignorancia, no hay posibilidad de que estos 5 agregados se remanifiesten otra vez. Entonces no hay nacimiento. Si no hay nacimiento, entonces esto se relaciona con el otro eslabón, con el último, con el envejecimiento, enfermedad, sufrimiento y muerte. No va a haber ninguna de esas 4 cosas. Entonces vemos como como los eslabones del origen dependiente tienen una relación directa. En general podemos relacionar entre por lo menos 3. El que estamos hablando de nacimiento, el anterior existencia y el que sigue, que es envejecimiento, enfermedad y muerte. Ahora bien, esto es una manera de observarlo, ¿sí? Esto es una forma de observarlo. Otra forma de observarlo es en esta misma vida. No pasar de una existencia a la otra, o sea, de un nacimiento al otro, sino en esta misma vida. ¿Cómo relacionamos esto? Lo relacionamos de la siguiente manera. ¿El nacimiento de qué? El nacimiento de la acción. Cuando nosotros actuamos, sea esto verbal o físicamente, estamos dando lugar al karma que tiene que ver con el habla o al karma que tiene que ver con las acciones corporales. Por supuesto que todo esto está cimentado en el karma mental, en la intención. Entonces nosotros nos encontramos acá que el nacimiento de la acción es lo que pone en manifestación ese karma, esa intención. El paso previo a existencia, bhava o devenir, también Bhante Vimalaramsi lo tradujo como una tendencia habitual. ¿Por qué se lo llama así? ¿Por qué se lo llama tendencia habitual, existencia o devenir? Porque ese plano todavía es un plano mental donde uno puede observar una tendencia habitual de la mente donde se forma lo que entendemos como personalidad, lo que entendemos como hábito o costumbre. Es en ese lugar, en Baba, en existencia, donde estas tendencias cobran fuerza y si no son observadas,
se va a manifestar la acción de acuerdo a esa tendencia. ¿Por qué hago esta observación? Porque eso va a hacer que cuando yo actúe bajo esa influencia de esa tendencia habitual o esa existencia, va a ocurrir que actúo como actúo siempre. Y es donde yo voy a construir fuertemente una autoimagen que la creo, que me creo que es yo, que me creo que es mía, que me creo que es mi ser. Pero en realidad es una tendencia que surge de manera, llamémosla entre comillas, repetida, porque sucede de esa manera cuando hay ciertas causas y condiciones. Como eso se manifiesta de forma repetida, yo creo o presumo que yo soy de esa manera, que yo soy impulsivo, irascible, paciente, enojón, perezoso o cualquier otro mote o característica que yo me quiera adjudicar. Cuando digo esto es que me estoy tomando personal esas tendencias y no las estoy observando en función de la condición que hace surgir o las condiciones que hacen surgir a esa tendencia. Las tendencias habituales dependen del apego, que son las asociaciones que hacemos y todas las justificaciones o eh, racionalizaciones que hacemos. Y a su vez ese apego depende de la avidez, es decir, depende de esta reactividad que tenemos a la experiencia presente, a Vedana. ¿Qué significa esto? Que esta reactividad, como me gusta obsesivamente, no me gusta obsesivamente o yo soy eso, es lo que da lugar a esas asociaciones, justificaciones o racionalizaciones, y eso da lugar a mi tendencia habitual en la actuación, en la mente, perdón, y eso va a dar lugar al nacimiento de la acción. Una cosa que en el retiro que tuvimos ahora en enero, que fue un retiro maravilloso desde mi punto de vista, con gran avance y cambio en los practicantes, fue algo en lo cual yo insistí bastante, que es que el Buda no explica los contenidos, no explica el contenido de la tendencia habitual, no explica el contenido del apego, no explica el contenido de la avidez, porque el contenido es personal, entre comillas, o es individual, no personal, en la experiencia de cada persona. Lo que explica el Buda es el andamio en cómo se produce ese proceso. Eso es lo que hace que el Buda pueda explicar condiciones y causas, pero no le interesa explicar el porqué racional. O sea que una cosa es el origen, la condición y la causa de algo, y otra muy diferente, muy distinta, es por qué sucede lo que sucede, que es cuando nosotros nos involucramos en estas asociaciones, opiniones personales, etcétera. Entonces, volviendo al nacimiento, que es lo que nos ocupa hoy, vemos que es el resultado de una cadena y este plano que estamos trabajando ahora no es el plano de una existencia a la otra, sino la manifestación aquí ahora de ese nacimiento de la acción. Vamos a ver ahora otro sutta. Espérenme un segundito. Bien, voy a leerles este sutta, en el que lo comparto ahora de vuelta. Este es del Samyutta Nikaya 35-33 al 42, que es un capítulo con lo sujeto al nacimiento. Estoy usando acá la traducción de Anton Baron. El anterior también utilicé la traducción de Anton Baron. Y dice así: en Sawadhi, monjes, todo.
está sujeto al nacimiento. ¿Y qué es, monjes? Todo que está sujeto al nacimiento. El todo que está sujeto al nacimiento. El ojo está sujeto al nacimiento, las formas están sujetas al nacimiento, la conciencia del ojo está sujeta al nacimiento, el contacto del ojo está sujeto al nacimiento. Cualquier sensación que surge con el contacto del ojo como condición, sea placentera, dolorosa o ni placentera ni dolorosa, también está sujeto al nacimiento. El oído, la nariz, la lengua, el cuerpo, la mente, eh, todos sus correspondientes objetos, las conciencias correspondiente a esa base interna y esa base externa, el contacto, que es el resultado de esos tres, están sujetos al nacimiento y la sensación correspondiente a cada una de estas bases está sujeta al nacimiento, ¿sí? Entonces, fíjense que este es parecido al el Majjhima Nikaya 148, las seis bases de los seis, pero en vez de aparecer la avidez, no llega a la avidez y llega hasta la sensación. Entonces es muy interesante porque acá lo que el Buda está colocando es el nacimiento en este sentido como el proceso en el cual surgen las seis bases de los sentidos, interna y externa, o sea, la base interna y el objeto externo, cómo de eso surge la conciencia, cómo de eso surge el contacto y cómo de ahí pasamos a la sensación, que sería otra forma de verlo. Entonces, el Buda dice, viendo esto, el instruido noble discípulo experimenta, la palabra no es repugnancia, sino desencanto por el ojo, por las formas, por la conciencia visual, por el contacto visual y desencanto por cualquier cosa incluida en la sensación que surge con el contacto del ojo como condición, sea placentera, dolorosa, ni placentera ni dolorosa. Habiendo experimentado desencanto, llega a estar desapasionado. Mediante el desapasionamiento se libera y una vez liberado, llega a este conocimiento, esta es la liberación y entiende así. Destruido está el nacimiento, la vida santa ha sido vivida, lo que estaba por hacer se ha realizado y he aquí no hay más futuras existencias. Y luego dice, hace la misma observación y dice, monjes, todo está sujeto a la enfermedad, todo está sujeto a la muerte, todo está sujeto al dolor, todo está sujeto a las impurezas, todo está sujeto a la destrucción, todo está sujeto a la desaparición, todo está sujeto al surgimiento, todo está sujeto al cese. ¿Sí? Entonces fíjense que hace la misma observación sobre las seis bases de los sentidos, hace la misma observación, pero lo trabaja desde distintos lugares. ¿Por qué el Buda lo observa de esta manera? El Buda lo observa de esta manera porque lo que está mostrando de vuelta es que lo coloca siempre en una función de impermanencia. Lo coloca en una función de algo que es definido de cierta forma, como un proceso. El nacimiento es un proceso donde surge algo. Ese proceso de nacimiento está sujeto a unas ciertas causas y condiciones y a su vez tiene una cesación. El asunto acá, desde el punto de vista práctico, es comprender eso prácticamente, no solamente intelectualmente. Uno lo puede entender intelectualmente, pero es comprenderlo prácticamente. ¿Qué sería comprenderlo prácticamente? Vamos a decir que nos sentamos a meditar. Entonces nosotros podemos elegir un objeto de meditación y ni bien nosotros elegimos un objeto de meditación y lo evocamos, surge ese objeto de meditación. Nace ese objeto de meditación en la mente. ¿Por qué? Surge porque hay una memoria que nos permite hacerlo surgir. Si una existencia previa lo hace surgir, surge entonces el sentimiento que vamos a tomar como objeto de meditación, por ejemplo, meta o compasión o el que ustedes quieran. Una vez que está ahí, es alimentado. ¿Por qué? Por mi atención, porque tengo contacto con eso. Mi conciencia está sobre ese objeto. Mi atención se cuela hacia ese objeto. Entonces son nutrimentos. En algún momento cesa el objeto de meditación. ¿Por qué? Porque cambian las condiciones. Y surge, nace otro objeto mental
Por ejemplo, un estado mental de duda, o de pereza, o de ansiedad, o de alegría. Significa que las condiciones de meta cesaron y surgieron las condiciones de el obstáculo. Entonces, nosotros aplicamos las 6 R's o el recto esfuerzo, reconocemos ese obstáculo, ese estado mental, lo abandonamos, nos relajamos y al relajar y haberlo abandonado, le quitamos la atención, que es uno de los nutrimentos. Le quitamos ¿qué cosa? El contacto, porque el contacto es un nutrimento de los estados mentales. Sonreímos y retornamos a meta. Fíjense, la sonrisa y la intención de volver a meta vuelve a ser una condición para que meta surja. De vuelta, traemos con nuestra memoria, ayudados por la sonrisa y la intención, o sea, hay una existencia para que meta vuelva a surgir. En este proceso que les estoy mostrando, de meta, obstáculo, meta, lo que estamos, es decir, de que, ¿qué hay? Hay una existencia de meta, su desaparición, el surgimiento de otra existencia, en este caso malsana, la duda, por ejemplo, su cesación y el surgimiento de meta de vuelta. Estamos observando en un momento de la meditación que dura unos 10 minutos de meditación nada más o menos, aún 2, 3 minutos, podemos observar estas existencias de los estados mentales, este surgir y cesar de los estados mentales. Nos damos cuenta que cuando nosotros hacemos este trabajo de observar un objeto de meditación y hacer las 6 R's para retornar, estamos reflexionando sabiamente, especialmente cuando aplicamos las 6 R's y hacemos el recto esfuerzo, esta observación que hace el venerable Sariputta. Estamos viendo qué es un estado mental sano, qué es un estado mental insano. Estamos viendo cómo surge, estamos viendo cómo cesa, estamos viendo cómo surge un obstáculo y cómo cesa. O sea, estamos observando continuamente este surgir y cesar del proceso mental. En general, el meditador, sobre todo cuando es principiante, inclusive los meditadores de nivel intermedio y a veces los meditadores de nivel avanzado, no lo ven así el proceso de la meditación. No lo comprenden de esta manera, que están observando algo muy profundo en una meditación cotidiana de todos los días. Están observando, por ahí sin comprenderlo, experiencialmente, que está sucediendo el origen dependiente en ese mismo momento, en su proceso de creación y de cesación. Por ahí no en manera completa se observa, pero se observa esta causalidad, se observa este cambio de condición. ¿Por qué entonces será que cuando yo observo de esta manera, la mente tiende a calmarse? Y esto es lo maravilloso del Buddha-dhamma, que cuando yo observo de esta manera, estoy con un objeto en contacto de una manera gentil y amable, pierde las condiciones, surge un obstáculo y aplico el recto esfuerzo y gentilmente vuelvo a ese objeto, debido a que estoy observando sabiamente, la mente se tiende a calmar, eventualmente. ¿Por qué? Porque no lucha con la verdad, no lucha con las 4 nobles verdades, sino que estamos observando desde esas 4 nobles verdades. Acá es donde la definición de Bhante Vimalaramsi es tan maravillosa. Atención plena es recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro y no tomar ninguno de esos movimientos de manera personal. Entonces ven que el cultivo de la meditación me va llevando gradualmente por una cuestión de insistencia, por una cuestión de perseverar en esa calidad de observación, va haciendo que la mente se libere de qué?
de las propias visiones y opiniones de cómo yo suelo observar la vida, cómo la suelo observar como existente o no existente, como un concepto cerrado, o sea, una cosa personal. Pero cuando los empiezo a observar de esta manera, y la meditación ayuda mucho, sin querer, estoy observando impermanencia, porque puedo observar cómo surge y cesa, estoy observando sufrimiento, estoy observando impersonalidad. En la continuidad de este trabajo meditativo diario que hace la persona, que hace el practicante, y si esto después lo lleva a su vida cotidiana y observa sus estados mentales desde esa misma perspectiva, la mente del practicante se desarrolla y mucho y muy rápido. Y eso va dando las condiciones para la liberación. Para esto que dice este sutta, para el desencanto. ¿Por qué para el desencanto? Que el desencanto es este nivel de ecuanimidad profundo. El desencanto es esta cosa donde la mente dice, ya tengo suficiente, no necesito más. Ya estoy lleno de este continuo, de esta continua presentación PowerPoint del samsara, donde continuamente me hace surgir algo. Ya entendí y ya tengo la panza llena de eso. Entonces esto va generando una tranquilización, una tranquilidad, un desapasionamiento, que es, ok, el samsara tiene ese juego, yo decido no jugarlo más, no peleo con eso y tampoco lo busco, lo acepto tal cual es. Eso es lo que da origen a la liberación, lo que da las condiciones para la liberación. Cualquiera de los links del origen dependiente es un tópico de meditación, es un objeto de meditación en sí mismo. Entonces, nos encontramos ante algo que es maravilloso, porque nos damos cuenta que no hay una meditación que sea insulsa o que no sea, todas las meditaciones son importantes. ¿En qué sentido? En el sentido de que cada vez que hacemos eso, estamos practicando esto que les estoy contando. Desencanto, desapasionamiento, liberación. Estamos madurando la liberación. Se está madurando eso en la mente. ¿Qué significa? Que la perspectiva gradualmente del practicante se va moviendo. Nadie puede hacernos a nosotros cambiar de opinión. Somos nosotros los que decidimos abandonar el punto de vista incorrecto o el punto de vista que nos lleva al sufrimiento. Bien, ahora les voy a compartir otro sutta que está en inglés. Ténganme paciencia porque hago la traducción simultánea, eh, que se llama, es del Itibutaka, del Kudaka Nikaya, y que se llama eh, algo que es mortal, algo que tiene finitud, ¿sí? Y dice así, espérenme un segundito, la traducción es de John Ireland, eh, dice así, esto fue dicho por el bienaventurado, el cuerpo, vicus, es algo mortal, algo que va a morir, la conciencia tiene la naturaleza de disolverse o tiene como naturaleza el disolverse y todos los objetos de apego son impermanentes, sufrimiento y sujetos a cambio. Habiendo conocido el cuerpo como algo mortal o algo que puede morir, y la conciencia que está limitada a disolverse o atada a la disolución, habiendo visto el miedo en los objetos del apego, yendo más allá del nacimiento y la muerte, habiendo obtenido la paz suprema, con una mente compuesta, él ha cumplido su tiempo. Bueno, me pareció un poema muy lindo, muy bonito, ¿sí? Que lo que justamente nos muestra acá en este poema
es ir más allá del nacimiento y la muerte. Esto es algo que ha tomado el budismo Mahayana, sobre todo, un budismo más posterior al budismo eh, temprano, y ha hecho un gran estudio y profundización sobre esta dualidad. Pero, sin embargo, en el budismo temprano esto ya está delineado de una manera bastante clara, es ir más allá del nacimiento y la muerte, o comprender de qué se trata el nacimiento y la muerte. En otras palabras, comprender esta existencia y no existencia, comprender estos, eh, est- estas visiones o puntos de vista de la existencia como permanente o la no existencia como permanente. Estos extremos que siempre están relacionados o condicionados por un punto de vista que es cosificar la realidad, volver a los objetos como cosas permanentes, aislados y sin condiciones. Esa es la visión más habitual. Entonces, ¿cómo es dar un ejemplo de esto? Yo soy así. Vos sos así. Cuando uno, o esto es mío. Cuando uno no solo utiliza el habla como una manera de designación, sino que además esa designación la toma como la realidad, es donde nos encontramos con los problemas. Eh, ¿Por qué? Porque nos identificamos con eso, porque lo creemos aislado, porque lo creemos que no tiene condiciones y creemos que es inmutable. Entonces es una prisión. Estamos siendo aprisionados por ese concepto. ¿Por qué hay por qué hay alivio cuando alguien entra en la corriente? El alivio está, uno de los grandes alivios es descubrir que esa identidad, que esa cosificación no es real. ¿Y qué significa eso de un punto de vista práctico? Que la mente está mucho más permeable y abierta al surgir y cesar. La entiende como que hay condiciones, surge y cesa, entonces no se obsesiona tanto. Todavía va a haber momentos donde se queda agarrada, pero no se obsesiona, no tiene esa obsesión de querer ser algo, obsesionarse con lograr algo. Empieza a ser algo mucho más fluido. La mente está mucho más permeable a a este condicionamiento causal. Surge y cesa de acuerdo a lo que pasa. Entonces puede fluir con esa entrada y salida que ocurre en la mente, con este nacimiento y muerte de cada estado mental. Bueno, voy a hablar hasta acá. Me parece que es un tópico muy interesante, que tiene muchas aristas. Yo quería tratar las aristas por ahí más prácticas, de lo que sucede en la meditación, de lo que esto mismo sucede en la vida cotidiana, con nuestros estados mentales. En el retiro hablamos mucho de esto de, por ejemplo, salió el tema de la duda, ¿no? Esta cosa que le pasa a las personas, ¿qué hago? ¿Decido por A? ¿Decido por B? Entonces, cuando tengo A y B, tengo de vuelta esa dualidad, ¿no? Entonces, ¿qué son A y B? A y B son pensamientos. Y lo que hay que avanzar son como dos ramas que nacen de un tronco. Ese tronco es la duda. Y lo que yo tengo que hacer es cortar el tronco. Ni A ni B son válidas. Cuando yo corto el tronco de la duda, va a quedar solita la decisión más sana. Pero desde la duda, desde ese tronco, A, B, C, D, cualquiera de esas decisiones, va a arrastrar el karma de la duda. Porque el estado de conciencia, el estado mental es dudoso. Entonces la semilla kármica que surge ahí tiene duda, es un obstáculo y eso va, cuando estén las condiciones a dar duda, va a dar más sufrimiento.
Y esta es la diferencia entre observar pensamientos y observar estados mentales. Y esto es muy importante darse cuenta, porque muchas veces los pensamientos no son tan importantes. De hecho, los pensamientos vienen como imágenes o verbalizaciones, a veces van y vienen y son muy inofensivos. Pero no son inofensivos cuando hay un estado mental malsano y yo no lo observo. Ese es el secreto. Si yo dejo ir el estado mental malsano, esos pensamientos se van solos. ¿Por qué? Porque no tienen combustible. ¿Qué puedo agregarles del nacimiento? Puedo agregarles que el nacimiento tiene que ver, como ya les dije al principio, del karma. Tiene que ver con este karma claro u oscuro o claro y oscuro. Tiene que ver con lo que se llama karma meritorio de meritorio. Y eso tiene mucho que ver con los preceptos, tiene mucho que ver con la generosidad, por supuesto con la meditación y mucho más que ver con la sabiduría. Eso va a dar las condiciones para un renacimiento eh, meritorio o positivo, o no, de meritorio negativo, o si realmente la sabiduría empieza a instalarse en la mente, que en uno no renazca más y que se libere de esta rueda. Digo uno como una forma de decir, ¿no? En realidad lo que sucede es que los cinco agregados simplemente se diluyen. Bueno, preguntas que tengan, es el momento, dudas, las que quieran de la charla, de los links del origen dependiente, de su práctica, de lo que ustedes tengan ganas. De paso, si van pensando, les comento, bueno, mañana continuamos con el grupo de sutas a las 19 horas y este viernes que viene, el 13 de febrero, comienza el retiro online de 10 días. Así que si aquellos que tienen ganas de hacerlo o participar son más que bienvenidos. Y esas son por ahora las novedades. ¿Podrías explayarte un poco más sobre tendencias habituales? Porque, o sea, por ahí a mí me sorprende, una vez escuchado esto, cómo es que uno mismo y otros no sueltan no soltamos esas tendencias, esas impurezas, etcétera. Entonces, por ahí me gustaría si podés hablar un poco más sobre eso. Quizás yo me siento un poco, qué sé yo, cuando uno hace un trekking y tienen que hacer un paso para pegar un salto para acá, después para allá y con el impulso llegás al otro lado. Esto así suena fácil, pero cuando estás abajo antes de hacerlo, quizás no tanto. Podrías, porque entiendo el proceso que vos decís, pero bueno, aún así estamos de este lado. No sé cómo explicarlo más, ¿no? O sea, las tendencias siguen surgiendo. Entiendo que obviamente tiene que ser con la práctica, entrenar la mente para que lo vea, desarrollar la sabiduría para entender qué hacer en cada caso, ¿no es cierto? Pero en la vida cotidiana siguen apareciendo las tendencias y bueno, a repetir esos errores. Sí, se pueden llamar errores, pero bueno, repetir esas tendencias. Bien, lo primero que uno tiene que comprender de que Baba, la existencia, las tendencias habituales, son filamentos bastante fuertes en la mente, porque estuvieron muy alimentados por decisiones pasadas. Es donde se almacena, digamos, fuertemente el impulso a actuar o hablar.
Entonces una cosa que uno tiene que entender, y cuando hablamos de almacenar, tomarlo de una manera figurativa, no estamos hablando únicamente de nuestras tendencias de esta vida, sino de múltiples vidas anteriores. Entonces, lo primero que uno tiene que tener es paciencia, mucha paciencia, porque esos filamentos, que es la existencia, digamos, esas características, esos hábitos, se llaman hábitos o existencia. ¿Por qué? Porque no es tan fácil verlo. ¿Por qué no lo veo tan fácil? ¿Por qué no me resulta fácil verlo? Porque estoy identificado. Eso es lo que produce de que yo lo vuelva a repetir. ¿Qué es lo primero que va a hacer la mente? Buscar por qué. Y cuando busca por qué, ya empezó mal, porque ya lo vuelve personal. Entonces, la existencia es el punto último donde yo puedo aplicar el recto esfuerzo antes de hacerla, antes de actuarla o hablar. ¿Y cómo siento yo, cómo vivo yo esa tendencia habitual? Porque esa es la pregunta más difícil, ¿no? Digamos, como estoy tan identificado, es como una segunda piel, ¿cómo la puedo reconocer? Las tendencias habituales se reconocen en general porque suelen estar empapadas de emociones bastante fuertes, apetitos bastante fuertes, juicios bastante fuertes, opiniones bastante fuertes. En ese sentido, cuando uno tiene una opinión muy fuerte sobre algo, si uno da un paso atrás en ese momento, cuando la opinión se forma en la mente, si das un paso atrás y en ese momento observás y dejás ir esa opinión, te relajás y volvés a meta, y lo haces, vamos a decir, varias veces en el día que vos te observaste que ante cierta situación surge esa opinión fuerte, te vas a empezar a dar cuenta cómo surge esa tendencia habitual a raíz o cuál es la condición de ese surgimiento. Te vas a dar cuenta que esa tendencia habitual surge porque uno de alguna manera la justifica. Entonces uno tiene una emoción fuerte, vamos a decir un enojo, o vamos a decir un deseo irrefrenable de comer más de lo que debe, o un deseo obsesivo por el sexo, o por consumir alcohol, o por extenuar el cuerpo, por comprarse muchas cosas, no importa qué, pero va a estar relacionado con los deseos sensoriales. Ahí es donde viene este asagua, que es el deseo de existencia, tan profundo, que es una de las corrupciones. Te vas a dar cuenta entonces que a través de esta emocionalidad tan fuerte, está sostenida por pensamientos previos. Porque esto, porque yo tengo razón. Voy a darte un ejemplo muy concreto. Yo tengo un conocido que es una persona bastante, eh, es muy buena persona, pero se enoja. Y cuando se enoja, se puede enojar muy mal. Y se enoja especialmente cuando cierta situación no coincide para nada con lo que se debería hacer. Entonces,
pasa una situación en la que, por ejemplo, tiene que venir un plomero a arreglar algo. Y el plomero viene y no toca el timbre. Le manda un mensaje a otra persona que vive con esta persona que te digo. Y estaba en la puerta y no tocó el timbre. Y se fue. Lo que produjo en esta persona protagonista que te estoy diciendo es un enojo enorme por la inoperancia de, de este plomero. Y fue tan fuerte el enojo que ya está, ya se fue el plomero, ya no se puede hacer nada, pero reiteradamente volvió a hacer, a quejarse y a enojarse mucho. Era tan fuerte el enojo que todo lo que intentaba después él entablar conversación era un punto de pelea. Y es algo que le sucede muy a menudo, que cuando sucede algo que no está dentro de lo que él considera que es lo correcto, lo razonable, estalla la furia más irracional que te podés imaginar. Eso es una tendencia habitual. ¿Cómo te das cuenta? Porque está lleno de justificaciones, porque hay una victimización, porque hay una falta de responsabilidad total del estado mental y porque es una emoción muy fuerte. Vos te vas a dar cuenta que las tendencias habituales siempre están sostenidas por eso, por una emoción poderosa, por un razonamiento impecable, ¿eh? El razonamiento es impecable. De hecho, podemos decir que tiene total razón, pero eso no hace que sufras menos. Y eso da lugar a Baba, la existencia. ¿Qué es la existencia? Esta persona tiende a enojarse, tiene la tendencia habitual a enojarse cuando algo que parece racional no se cumple, se produce esa reacción. Es la misma reacción siempre. En otras palabras, es una acción nacida y el de afuera dice, está loco. ¿Por qué decimos que está loco? Porque no importa lo que pase, mientras sea esto salga de lo racional y de la opinión, explota en una locura irracional. Por ahí cuando yo te contesto esto, para vos te empieza a resultar mucho más claro dónde están tus tendencias habituales. Entonces fíjate, cuando vos encontrás tu mente justificando, cómo hacen ruido cuando estoy acá en el retiro, apoyando las cosas, moviendo de acá para allá, esa es la tendencia habitual. Quejándose, ya hablando mal de otro porque hace ruido, porque se mueve, ¿sí? O por ejemplo, cuando alguien hace una cosa que no es compasiva, ya me enojo. Y si yo ya me enojo, yo ya no soy compasivo. Entonces, cuando hay una emoción sostenida por un razonamiento, esa es la tendencia habitual. Y podemos ver muchas tendencias habituales caminando por ahí, quejándose, protestando, que pasan a la palabra y pasan a la acción. Entonces observa, como el tigre que está detrás del arbusto, observa con paciencia. Cuando vos ves que surge, esa es una tendencia habitual. Vas a ver que tiene emoción, que tiene razonamiento y muy firme, y hasta inclusive tenés razón. Pero detrás de eso hay dos cosas. O una emoción de rechazo muy poderosa, esto no debe ser así, me da mucha bronca y rechazo. O la contraria, tengo que hacer esto porque no me soporto a mí mismo y lo necesito y lo quiero ya. Y fíjate que yo te estoy nombrando los links que mencioné antes. Ante una sensación, ante una experiencia presente hay avidez, quiero o no quiero, apego, la justificación, el razonamiento, la tendencia habitual. Entonces sospecha, cuando la emoción es muy fuerte, ya ahí hay algo que hay que observar. Cuando el razonamiento es muy sólido y uno lo repite 10 veces y se lo dice a la persona, no porque yo, ta, 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 algo sospechoso hay ahí. No me tengo que repetir tanto. ¿Sabes por qué me repito? Porque me repito sin darme cuenta. Otra cosa es que yo me repita a propósito.
Yo muchas veces me repito a propósito de la persona y dice, ya me lo dijiste 2 veces, ya lo sé, te lo voy a decir 4 veces más. Y lo hago con toda la intención. Entonces, ahí tenés dos puntas del ovillo, razonamientos que son de piedra y emociones que son un volcán. Hay que hacer 6 R's ahí, hay que dejar ir ahí. No tan sencillo, pero eso sería un trabajo interesante para observar en el día a día y en la meditación. Por ejemplo, cuando alguien se queja de que en la meditación hay obstáculos y se queja siempre de lo mismo. Eso es una tendencia habitual. Entonces cuelgo la meditación. Esa es otra tendencia habitual. Ya, y ahí lo que no hay que hacer, hay que dejar ir eso, ser paciente y reconocer. Ah, yo voy a dejar. Perfecto, no lo hagas. Hace otra cosa y la vas a ir desactivando. Tengo una pregunta. Sí. ¿Me puedes decir las diferencias entre el proceso cognitivo origen dependiente y los cinco agregados? Eh, el origen dependiente es una forma de mostrar el proceso cognitivo. En en un nivel de presentación, el proceso cognitivo está manifestado por el origen dependiente. El proceso cognitivo está manifestado por el origen dependiente. Claro, o sea, A ver, está en realidad, y el origen dependiente lo que te muestra es cómo la sí, mente produce, produce sensación, percepción, conciencia, etcétera. Entonces, uno mm, conoce el mundo, pero cuando uno dice conoce el mundo, es un proceso, y ese proceso es el origen dependiente. Cuando hablamos de los 5 agregados, hablamos de que los 5 agregados son 5 procesos para entenderlos, para conocerlos y para entenderlos. Es decir, que los 5 agregados es algo que está imbricado en el origen dependiente. algo que está Imbricado, insertado en el origen dependiente. y está en todos los de en el origen dependiente o en algunas partes. Podés observar de que digamos, los 5 agregados, como manifestados como 5 procesos, son Mm, formas, campos o niveles de observación que uno puede tener. Vos podés observar el cuerpo, podés observar cómo surge, cómo cesa, mm, podés observar la sensación, cómo surge, cómo cesa, podés observar la percepción, cómo surge, cómo cesa, las formaciones mentales, cómo surgen, cómo cesan, y la conciencia. Si vos a estos 5 agregados los observás, el cuerpo surge porque hay una madre y un padre y es sostenido porque hay alimento. mm, ¿Sí? Entonces tienen un origen, tienen un nacimiento y tiene una disolución. ¿Ves? sí, Ya podemos observar que el cuerpo tiene mucho que ver con los últimos dos eslabones. La sí, sensación, que es el sexto eslabón, Vedana, tiene como origen el contacto. Y la cesación de la sensación es la ausencia de contacto. Cuando cesa el contacto, cesa la sensación. claro, Y que esa sensación tiene que ver con las 6 bases. La percepción también es dependiente del contacto. Vos no podés percibir algo con lo que no contactás. Y a claro. su vez es un proceso relacionado con la sensación. Mm, Las formaciones mentales también tienen como condición el contacto. Y vos no podés tener una intención si vos no tenés un contacto con algo. claro, porque la Finalmente, intención me lleva al contacto. el contacto te lleva a la intención. Ah, ah, Y finalmente, la conciencia tiene como origen, depende cómo lo veas, si lo ves desde el origen dependiente, podés verlo desde las formaciones mentales,
o también tiene como origen nombre y forma. Nombre y forma, ¿qué es? El cuerpo, los cuatro elementos, sí, y después tenés sensación, percepción, intención, contacto y atención. Estos son los cinco factores de la mentalidad. Mentalidad y materialidad dan como origen a la mm, conciencia y conciencia da como origen a la mentalidad materialidad. mm, Entonces, ves que la forma de ver el origen dependiente en relación a los cinco agregados es holográfica. Podés verla lineal, ¿sí? Podés ver sí, cómo uno influencia al otro y mm, se condicionan mutuamente, y también podés ver lo holográfico, cómo saltan la condicionalidad de un eslabón al otro. mm, Tenés muchas maneras de verlo. Esta versatilidad o esta variabilidad de observación hace que justamente uno comprenda dos cosas. Primero, la vida no es tan simple. Segundo, ver las causas y condiciones de cualquier evento mental es algo complejo. Por eso decir yo soy malo, yo soy bueno es una simplificación rayana en la locura. sí, Y está basado eso en la ignorancia, no solo en la ignorancia de las cuatro verdades, sino en un deseo de simplificación que es absurdo. claro, hay un montón de condiciones, Exactamente. Entonces, un ¿entendés? montón de condiciones. Total. Como eso, cómo se ve el origen dependiente también es, Entonces, cómo sucede todo fíjate qué importante también. que es. Exacto, fíjate cómo esto es importante con la opinión personal. Porque, ¿qué es la Mm, opinión? La opinión es una síntesis que yo hago en base a lo que yo creo que es la verdad. Pero la eso verdad al es, no observar los cinco agregados, decís, no, al al observar no. cualquier cosa en la vida, cuando yo tengo una opinión es que hice un juicio Mm, afuera. Es esto y no es aquello. sí, Y eso es algo que no va a favor de la verdad. Por eso uno sufre cuando se apega a la opinión, porque choca con otro montón de cosas que hay en la realidad que no es solamente la racionalización, porque vos estás sintiendo algo opuesto a esa racionalización, hay divorcio entre mente y corazón, entonces se producen todo tipo de conflictos. ¿Qué significa eso? Que la racionalización no lo es todo, es simplemente un punto de vista y nada más. una parte, claro. Por eso Y también dependiendo del estado mental que tengas, cómo va a ser eso. absolutamente, y va a cambiar. Por eso la visión de las cosas tal cual son es, está basada en la ecuanimidad y en la intuición, en otras palabras, en una mente sabia, en la sabiduría, donde vos vas a ser capaz de ver algunas condiciones, pero vos sabés que algunas otras no las viste y estás viendo las Claro. condiciones, no por qué pasa. Mm, Eso hace que uno ponga el freno con respecto a los juicios mm, hacia uno mismo y hacia los demás, o hacia cualquier cosa que ocurre en la vida. No se apure a juzgar. ¿Por qué? Porque, como dice el Buda, hay que reflexionar sabiamente. Es detenerse a observar esas condiciones. Las cosas no son tan blanco y negro, exacto. oh, bien. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito. Esperen que comparto acá la pantalla. Sean libres de El sufrimiento y los sufrimiento y los aterrorizados. aterrorizados intrépidos sean.
que los afligidos se despojen de todo dolor todos los y que seres todos los encuentren seres alivio. encuentren alivio, Todos los seres que todos los compartan seres este compartan mérito este que mérito hemos que adquirido para hemos el requerido logro para el logro de todo de tipo de la paz. felicidad, Que los seres que que los habitan seres el que habitan espacio y el la tierra, espacio y la tierra, Devas y Nagas devas de y gran nagas de poder, gran poder, compartan este compartan mérito este mérito y que por nuestro y mucho que por tiempo mucho protejan tiempo la protejan la dispensación de dispensación del Buda. Sadhu, Sadhu, sadhu. sadhu, sadhu. Muchas gracias, gente. Gracias. Buen Nos fin de, vemos nos vemos mañana. igualmente. Chau, chau. Chao, chao.